Del Evangelio según San Lucas. Un sábado Jesús atravesaba un sembrado. Sus discípulos arrancaban espigas y frotándolas con las manos se comían el grano. Unos fariseos les preguntaron: ¿por qué hacéis en sábado lo que no está permitido? Jesús les replicó: ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y sus hombres sintieron hambre? Entraron en la casa de Dios, tomó los panes presentados que solo pueden comer los sacerdotes, comió él y les dio a sus compañeros. Y añadió: el Hijo del Hombre es Señor del sábado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es sábado, queridos hermanos. Se termina esta semana 22 del tiempo ordinario. Ayer leíamos un hermoso himno cristológico en la primera lectura de la carta a los Colosenses. Pablo ahora saca conclusiones para la comunidad a partir de ese hermoso himno y le expresa a los colosenses que si antes eran alienados de Dios y enemigos suyos por esa mentalidad que engendraban y las malas acciones, ahora, gracias a que Cristo murió por todos en la cruz, han sido también ellos reconciliados con Dios y son un pueblo santo, sin mancha ni reproche. Pero queda todavía algo por hacer: que permanezcan cimentados y estables en la fe e inamovibles en la esperanza. No basta empezar. También nosotros creemos en Jesús y nos sentimos reconciliados con Dios, pero nos falta mucho para llegar a ser ese pueblo sin mancha y sin reproche, superando esas malas acciones que a veces siguen aflorando en nuestra vida. Día tras día estamos empeñados en el compromiso de permanecer firmes en la fe y en la esperanza, y de actuar en la vida en coherencia con nuestra fe. Pero no siempre es fácil. Esa buena noticia que nos ha traído Jesús y que la Iglesia, Pablo y muchos otros después de él predican en todo el mundo, a veces no encuentra el terreno fértil para producir fruto abundante. También nosotros, unámonos en la certeza de que Dios en su Hijo ha querido redimirnos y rescatarnos de toda mancha de pecado, para no volver a nuestras malas acciones, como cuando tal vez no teníamos una experiencia más cercana de Cristo. El capítulo 6 de Lucas que escuchamos hoy en el texto del Santo Evangelio nos presenta una de las típicas discusiones de Jesús con los fariseos por el sábado. Jesús aprecia el sábado y como buen judío lo había incorporado a su espiritualidad. Apenas hace unos días leíamos que todos los sábados Jesús iba a la sinagoga, a rezar, a escuchar la palabra, y muy probablemente cumplía otras normativas relativas a este día. Bien vivido el sábado era y sigue siendo un día sacramental de auténtica gracia para los judíos, como lo es para nosotros el domingo. Pero lo que aquí Jesús critica es una interpretación exagerada del descanso sabático. ¿Cómo puede ser contrario a la voluntad de Dios tomar en la mano unas espigas, restregarlas y comer sus granos cuando se siente hambre? El argumento de Jesús alude al ejemplo de David y sus hombres, a quienes el sacerdote del santuario les dio a comer panes sagrados, aunque en principio no eran para ser comidos así. Jesús habla realmente con autoridad y poder. Se atreve a reinterpretar una de las instituciones más sagradas de su pueblo. Esto debió haber sentado muy mal en aquellos fariseos. Sobre todo la afirmación última: el Hijo del Hombre es Señor del sábado. No es fácil distinguir la verdadera sabiduría de lo importante y de aquello que no lo es. Guardar el sábado como día de culto a Dios, como día de descanso en su honor, como día
de paz y de vida familiar, es importante. Que no se trabajara el sábado en la siega era una cosa, pero que no se pudieran tomar y comer unos granos al pasar por el campo era una interpretación exagerada. No valía la pena discutir y perder la paz por eso. ¿Cuántas ocasiones tenemos en nuestra vida de comunidad de aplicar este principio? ¿Cuántas veces perdemos la serenidad y el humor por tonterías? A veces hasta en la familia. Discusiones en la pareja por cosas que no tienen importancia. Lo que está pensado para bien de las personas y para que esponjen sus ánimos, como la celebración del domingo cristiano, lo podemos llegar a convertir por nuestra casuística e intransigencia en unas normas que quitan la alegría del espíritu. Una cosa es faltar el domingo a la Eucaristía por puro gusto y otra porque estamos enfermos. Una cosa es no querer darle al Señor el tiempo, al menos un ratito por semana, y otra que tengo que quedarme en casa porque no puedo definitivamente salir por alguna obligación que no puedo posponer, porque en conciencia debo cuidar a un enfermo, o porque planeando un paseo con la familia creímos llegar a la hora adecuada para la Eucaristía y las presas terribles no nos dejaron llegar, pero hicimos todo lo necesario para hacerlo. O que se nos pasara, por ejemplo, el precepto del pasado 15 de agosto porque no lo sabíamos. ¿Cuánta gente ha dejado de comulgar estos días solo porque no fueron el día de la madre a misa y se dieron cuenta posteriormente que era día de precepto? Si yo lo sabía y lo omito, claro que es pecado. Pero si no tenía conciencia de que había obligación o era una misa de precepto, es más el daño que me hago no comulgando que comulgando. Por eso habría que haber seguido comulgando y en una próxima confesión, ojalá cercana, hacer la experiencia y decirlo al confesor, sin miedo, sin caer en legalismos, porque igualmente Cristo ha venido a liberarnos y no a darnos cargas que no podemos llevar. Que pasen muy feliz sábado, queridos hermanos. Que Dios les bendiga.